Buenas noches, su atención por favor. Inicia grabación en la ciudad de Puebla, siendo las 21 horas con 19 minutos de este día 24 de noviembre del año 2023. Nos encontramos presentes en sala 12 del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, a efecto de celebrar audiencia oral y pública correspondiente a la carpeta judicial administrativa 1143/2020 Puebla. Audiencia que será presidida por el control, por lo que se le pide a los intervinientes poner la debida atención a fin de no interrumpir el desarrollo de la presente videoconferencia. Gracias, buenas noches a los presentes. Con los datos de registro señalados por el encargado de la sala, declaro la apertura de la audiencia. Para su registro, Ministerio Público. Buenas noches, señoría. El público con datos de identificación y notificación previamente proporcionados al abogado encargado de sala. Gracias. Gracias, defensor. Buenas noches, su señoría. Comparece ante usted el abogado Marco Antonio Cuautla Hernández, con cédula profesional 1197-4121, datos ya proporcionados al encargado de sala. ¿Me acompaña? Gracias. Bien, la presente audiencia se agendó en atención a la solicitud de la defensa para revisar la medida cautelar que se encuentra impuesta al imputado, que es la medida cautelar de prisión preventiva. Para que se haga cargo del planteamiento de su solicitud, concedo la voz a la defensa. Gracias, su señoría. Con su permiso. Como antecedentes, su señoría, si me permite volverlos a enunciar, el 21 de junio del año 2020 se celebró una audiencia inicial donde se calificó de legal la detención, se formuló imputación y se fijó como una medida cautelar de prisión preventiva justificada, y se solicitó la duplicidad del término constitucional para la vinculación a proceso, por lo que el 25 de junio del 2020 se celebró audiencia de vinculación a proceso, donde se dio un auto de vinculación a proceso en contra del señor Hugo por el delitos contra la salud, y se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Ya el 7 de enero del 2021 se celebró una audiencia para una salida alterna al procedimiento, donde se benefició el señor Hugo con la suspensión condicional a proceso. El 4 de julio del 2022 se celebró una audiencia de revisión de condiciones de la suspensión condicional, donde se dio un auto de revocación al beneficio de la suspensión condicional y se reactivó la medida cautelar fijada el 21 de junio del 2020. Por tal motivo, su señoría, es que con fundamento en el artículo 161, 162, 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de flexibilidad que rigen las medidas cautelares, se solicita la presente audiencia de la revisión de medida cautelar, considerando que de manera objetiva han variado estas condiciones, por lo que fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Ya que la medida cautelar impuesta se justificó en cuanto al artículo 168 en su fracción primera, que no se contaba con un arraigo domiciliar y un arraigo familiar por parte del señor Hugo, como también el numeral 170 por el riesgo a la sociedad por el tipo de delito, estos numerales del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su señoría, esta defensa ofrece para su incorporación a esta audiencia 3 entrevistas como datos de prueba, esto bien con fundamento en el artículo 260, 261 de la ley en mención, como antecedentes de investigación, siendo idóneos y pertinentes para la etapa en que nos encontramos en cuanto a la modificación de la medida cautelar, con la que se demostrará y acreditará el arraigo domiciliar y familiar del señor Hugo, cumpliendo en su cabalidad con el descubrimiento probatorio y encontrándose integrados estos datos de prueba ya a la carpeta de investigación bajo el principio de igualdad de las partes, cumpliendo también con lo referido por el artículo 217 de la misma ley con respecto a las formalidades de los actos de investigación. Esto con respecto también al numeral 113 en su fracción décima y el 117 en su fracción novena de la misma ley adjetiva,
que es el derecho a ofrecer los datos de pruebas necesarios. Aunado a todo esto referido, su señoría, con el numeral 171 de la ley en mención, las partes podrán invocar datos y ofrecer medios de prueba con el fin de solicitar la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva. Es por lo que si no hay oposición fundada por parte de la licenciada del Ministerio Público, se me permita el desahogo de estos datos de prueba, su señoría. Es cuanto hasta el momento. Defensor, Ministerio Público. Gracias, señoría. Bajo un principio de objetividad y lealtad, hago de conocimiento que con fecha 22 de noviembre del año en curso se fue corrido traslado a la representación social con 3 entrevistas que recabará el defensor, de las cuales, señoría, se desprende que reúnen los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para tal efecto. Es cuanto. Gracias. Puede continuar con su incorporación, defensor. Gracias, su señoría, con su permiso. Primer dato de prueba, su señoría, es una entrevista con fecha realizada el 22 de noviembre del presente año 2023. Como parte entrevistada, estas entrevistas, su señoría, sirven para demostrar el arraigo domiciliar, familiar y laboral por parte de el señor Hugo. Solo para rebustecer toda esta información vertida, su señoría, se cuenta con datos de prueba de un informe de evaluación por parte del Departamento de Medidas Cautelares, realizada el 12 de abril del año 2023, con número de registro 0758, diagonal centro, guión Puebla, diagonal 2023, expedida por la licenciada Marisela Betancur Cabeza, evaluadora de riesgos procesales de la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal de la Región Judicial Centro, en la que nos refiere, su señoría, esto, su señoría, rebuscando toda la información vertida, donde se ratifica y se cerciora la existencia de estos domicilios. Ahora se cuenta también con una evaluación de riesgo más reciente, con fecha de 17 de octubre del presente año 2023, expedida por la licenciada Marisela Betancur Cabeza, evaluadora de riesgos procesales de la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal de la Región Judicial Centro, donde el día 11 de octubre del 2023, personal de la Dirección de Medidas Cautelares del Estado de Puebla se constituyeron a las 14, por lo que hace, su señoría, que al haber escuchado y proporcionado todos estos datos de prueba, toda esta información a través de los datos de prueba y contando también con la verificación de la existencia del domicilio y los datos proporcionados por el señor Hugo en los informes de evaluación de riesgo, ratifica toda la información vertida en las entrevistas como datos de prueba ya incorporados, es por lo que nos damos cuenta que las condiciones por la que fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada han variado objetivamente, su señoría. Es por lo que se solicita la modificación de la medida cautelar impuesta de prisión preventiva justificada. Ahora bien, su señoría, si usted me lo permite y con todo el respeto en que esta defensa formule unas medidas cautelares que a criterio de usted, su señoría, si las considera pertinentes, se quedaran establecidas.
Perfecto, su señoría, gracias. Con referente y con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa considera pertinente la medida cautelar en cuanto a la fracción primera, la presentación periódica para una firma en el Departamento de Medidas Cautelares con una periodicidad de 30 días. En cuanto a la fracción cuarta, la restricción de salir del Estado de Puebla sin previa autorización de la autoridad pertinente. En cuanto a la fracción sexta, el ingresar a un grupo de apoyo en prevención del consumo de drogas y alcohol por un periodo de 6 meses, presentando así una carta expedida por dicho centro de prevención que ratifique esta integración. Ahora bien, su señoría, con respecto a la seguridad de la sociedad por parte del señor Hugo, se compromete a practicarse un examen toxicológico cada 2 meses hasta cumplir con el periodo de 6 meses, comprometiéndose a dar negativo como resultado en consumo de drogas o estupefacientes y así estar en paz con la sociedad y ser un ejemplo para su familia. Es cuanto, su señoría. Gracias, defensor. Ministerio Público. Gracias, señoría. Atendiendo las manifestaciones que ha realizado la defensa, así también la petición planteada en la presente audiencia, considerando, como se ha mencionado en la intervención inicial que tuvo la de la voz, que se les fue corrido traslado con los documentos que ya ha referido la defensa y que ha incorporado en la presente audiencia, de los cuales, señoría, guardan identidad con los mencionados por la defensa en la presente audiencia. Así también, su señoría, que tomando en cuenta las medidas que propone la defensa, se impongan en caso de que se modifique la medida cautelar que le fue impuesta en la audiencia inicial al hoy acusado, consistentes estas en presentación periódica ante la Dirección de Medidas Cautelares, la prohibición de salir del Estado sin autorización de este órgano jurisdiccional, así también el ingresar a un grupo de apoyo fue impuesta al hoy acusado y se resuelva conforme a derecho. Es cuanto, señoría. Gracias. Bien, ya no voy a conceder uso de la voz a los intervinientes para que se hagan cargo de lo solicitado por la defensa. Tomo en consideración que el Ministerio Público, pues en cierta forma ha consentido la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, que es la lógicamente en términos de los numerales aplicables corresponde solamente al Ministerio Público, no tan solo solicitar sino justificar la imposición de esa medida, aun cuando ya está impuesta. De igual forma, el juez de control solamente puede imponer una de menor gravedad, no la misma. Advierto que de acuerdo a la intervención del Ministerio Público, pues está, sus argumentos son en el sentido de que está de acuerdo con la propuesta de la defensa de que se modifique la medida cautelar de prisión preventiva, que es la más grave, la excepcional. Además, pues debe de considerarse siempre que al imponerse deberá establecerse la idoneidad proporcionalidad y que resulte ser la menos lesiva para el imputado. Hay algunos puntos que no me quedaron completamente establecidos bien, tomando en consideración que los testigos familiares del imputado, una es en carácter de esposa y los otros dos son hermanos. Nunca se me estableció en la entrevista que se les haya advertido sobre la circunstancia de que siendo familiares podían abstenerse de rendir alguna entrevista, alguna manifestación. Sin embargo, pues ese es un dato muy relativo
advierto que si bien no lo señaló la defensa, pues el hecho de que hayan declarado implica que ellos desearon declarar y así lo hicieron. Ahora sí, se ha vertido correctamente la información en el sentido de que el entrevistador, el nombre Iván de Abel Gallardo Barrera, además de que se acompañó a la entrevista, la identificación, se hizo mención de que cada uno de los entrevistados proporcionó los documentos a que se hizo referencia la defensa. Por eso advierto que en esta ocasión ya fue completa la información vertida, pero tomando en consideración lo ya resuelto, en el sentido de que cuando se impone o en su caso se debate en relación a la modificación de una medida cautelar, lo que se tiene que tomar en consideración son los argumentos que se expongan las partes. En este caso advierto que el Ministerio Público ya no insiste, sino al contrario, justifica en cierta forma lo solicitado por la defensa, advirtiendo además que efectivamente con los datos de prueba expuestos por la defensa, como son las 3 entrevistas de las personas de nombres Valeria López Cázares y José Casimiro, son suficientes para acreditar un arraigo familiar, domiciliar y también laboral, advirtiéndose que de los mismos se desprende incluso hasta por qué razón el imputado vive en el domicilio que señala uno de sus hermanos que él es un probable heredero. Se estableció que no existe como tal ya una sucesión, una titularidad, pero se señaló por parte de uno de ellos que él es el que podría heredar un inmueble donde se encuentra viviendo, que él ha vivido toda su vida y que incluso él actualmente vive con su esposa y su hija menor de edad. Considero que es suficiente para acreditar esos arraigos que en un inicio se le habían establecido que no estaba aprobado. Además de que de acuerdo a la cuenta que dio la misma defensa, existen 2 informes de evaluación emitidos por la Unidad de Medidas Cautelares, el 758 diagonal centro de Puebla diagonal 2023, de fecha 12 de abril del año 2023, y otro más de fecha 17 de octubre del mismo año 2023, de los cuales se desprende que el personal de esa instancia administrativa corroboró la información en el sentido de la existencia del domicilio tanto familiar como laboral del imputado. Es por esa razón que advierto que sí existe ya actualmente bien definido los arraigos familiares, domiciliar y laboral que en un inicio establecieron. No se hizo mención por ninguno de los intervinientes en relación a la otra consideración que en audiencia anterior se estableció que también sería tomado en consideración, que es un riesgo en contra de la sociedad o de la comunidad. Sin embargo, advierto que una de las medidas cautelares tiende a neutralizar ese riesgo, y que es el que el imputado ingrese y justifique que va a someterse a terapias de apoyo para combatir alguna dependencia en relación a sustancias prohibidas. De hecho, la defensa estableció que esa terapia tendría que ser por 6 meses. Yo advierto que no corresponde ni a la defensa, ni al Ministerio Público, ni en este caso al juez, establecer
una temporalidad de esa naturaleza, porque eso va a depender más que nada del especialista, del psicólogo, de la persona que se encargue de establecer esa situación. Probablemente requiera un periodo menor, o a lo mejor requiera un plazo mayor para que pudiera lograr una modificación en realidad, si es que tiene alguna conducta de esa naturaleza, y poder combatirla. Eso es lo que se buscaría en todo caso, para que la sociedad no corra el riesgo ante el hecho que se le está atribuyendo, que es delito contra la salud, o con fines de suministro. Sería esta situación la que se tiende a neutralizar. Como lo señala el Ministerio Público, se le concede, más bien dicho, se le otorga un término de 15 días para que justifique que ya está inscrito, además deberá proporcionar ante la unidad de medidas cautelares ante qué grupo o ante quién va a tomar esa terapia, en qué va a consistir, cuáles van a ser los horarios, cuál va a ser la duración de esa terapia, y deberá lógicamente de estar pues aportando datos en relación a que continúa con esa terapia de apoyo para combatir cualquier dependencia. Y al final, pues lógicamente el especialista tendrá que dar una especie de alta en relación a esa terapia. Escuché de igual forma que el Ministerio Público se pronunció a que está de acuerdo con las otras dos medidas cautelares, que serían una presentación periódica a través de una firma de manera mensual, y otra la prohibición de que el imputado salga sin previa autorización de esta autoridad. En apoyo a lo anterior, y de igual forma respecto a la circunstancia de que pudiese combatirse alguna dependencia del imputado en relación a una conducta viciosa, se escuchó de igual forma a la defensa establecer que estaba dispuesto a realizarse un examen antidoping cada 2 meses. Así se escuchó. Advierto que es adecuada, oportuna, idónea y pertinente esa medida cautelar también. Es decir, quedarían las 4 a que hizo alusión la defensa: la presentación periódica ante la unidad de medidas cautelares a través de una firma de manera mensual, la prohibición de salir del Estado, la de acreditar que se encuentra en un grupo de apoyo y está recibiendo terapia de naturaleza psicológica, con el fin de combatir cualquier cuestión de dependencia en relación a sustancias prohibidas, incluso el mismo alcohol, y de igual forma el someterse de forma cada 2 meses a un examen toxicológico. Esta condición solamente quedará vigente no es una condición, sino es una medida cautelar, por 6 meses, es decir, va a ser 3 exhibiciones de ese examen antidoping.
en estos momentos voy a pronunciarme en relación a las fechas en las que se va a presentar, cuando se presente a firmar, va a tener que exhibir ese examen antidoping. Bien, le pregunto y consulte al imputado en relación a en qué fecha sería más conveniente que compareciera ante la unidad de medidas cautelares el imputado. Por favor, decido de esa forma. El primer día hábil de cada mes iniciará el día 1 de diciembre. Es un día viernes. Yo espero que haya labores. Hace tiempecito, el día 1 de diciembre, por motivo de un informe, no era laborable, pero ya ha cambiado. Yo no considero que sea inhábil. El 1, en caso de que sea inhábil, tendría que firmar el día hábil siguiente, que sería el 4 de diciembre. Y así sucesivamente. Advierto que el día lunes, 1 de enero, es lunes, es probabilidad de que no labore ese día, pero tendría que firmar en todo caso el día 2 de enero. Y así sucesivamente tendrá que ver el imputado cuándo es el primer día hábil de cada mes. Si entendiste, vas a firmar más bien vas a firmar de manera mensual, pero bien, ordeno entonces que al haberse variado, al modificarse la medida cautelar de prisión preventiva, el imputado, al concluir la presente audiencia, quedará en libertad para dar cumplimiento a las medidas cautelares que se encontrarán vigentes por el tiempo que dure el procedimiento, y ordeno de igual forma se giren los oficios correspondientes tanto al centro penitenciario para hacerle el conocimiento de lo anterior, y de igual forma a la unidad de medidas cautelares, para que se aboquen a la vigilancia de esas medidas cautelares en caso de que se incumpla o informe más bien a los intervinientes para que soliciten lo que estimen conveniente, la audiencia que corresponda. Resuelto lo anterior, ¿el Ministerio Público tiene alguna solicitud? Sí, señoría, únicamente que se le autoriza la suscrita copia de registro audiovisual de la presente audiencia. Es cuanto. Buena noche. Gracias, buena noche. ¿Defensa, alguna solicitud? Sí, su señoría, en la misma tesitura, copia de la presente audiencia, por favor. Están vigentes y que son las que acabamos de pronunciar. ¿Sí entendiste esto? Sí, su señoría, totalmente. Bien, entonces, por favor, a cumplir con esas medidas cautelares y cada vez que sea citado, acudir, porque si no, va a cambiar la situación nuevamente y podrían ponerse otras medidas cautelares más graves, como la que en este caso estabas cumpliendo. Bien, con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo solicita el Ministerio Público y Defensa Particular, se autoriza la expedición de las constancias audiovisuales a que han hecho referencia previa razón de entrega en el módulo de atención al público y el pago de los derechos correspondientes. No existiendo otra solicitud que atender, declaro cerrada la audiencia. Siendo las 22:19, finaliza audiencia y grabación. Gracias.